Sé que su mayor orgullo es ser humilde, como dice mi pastor, ¿verdad? Pero de verdad que es un privilegio. Amén. Hay algunas preguntas, hermano, que nos han llegado que tienen que ver a ver, si usted va a un congreso de epigenética, no va a salir a preguntar, hermano, de qué colores, ¿verdad?, son las banderas de los países. O sea, nada que ver, ¿verdad? Entonces hay algunas preguntas que no vamos me van a disculpar, porque el congreso se llama Más cerca de ti, y hay algunas que tienen que ver, que son, a ver, no son malas preguntas, son muy buenas, pero para un retiro a lo mejor de matrimonios, pero si se habló, yo estuve en todo, si no se habló. Entonces, sí, por eso que la vamos a... La más fácil. Vamos a tirar las más fáciles. No sé. Déjala de todas maneras. Yo, como estoy saliendo de mi enfermedad, gracias a Dios, las más fáciles para mí y las más difíciles. Para Billy, que gracias a Dios ya no estoy enfermo. La primera pregunta. Mientras clasificas eso, tal vez solo quisiera hablar dos palabritas acerca de lo que estaba enseñando el apóstol Mario. Y perdonen que tenga los lentes oscuros, pero por la luz no quiero que la apaguen, pero no me hace el bien que el doctor me dijo que me tenía que cuidar. Es impresionante esto, pero si alguno tiene duda, eso se ha comprobado a través de los años. Por ejemplo, el mejor antibiótico, y se dirá que tendrá que ver el antibiótico con epigenética, ¿eh? Pero el mejor antibiótico que jamás se haya hecho fue la penicilina. No ha habido mejor antibiótico que la penicilina. Y se descubrió no de una manera como se descubren o se inventan, casi podríamos decir, los antibióticos de ahora. Pero lo que sucedió fue que las bacterias, en su memoria genética, procesaron las que se habían muerto, quién las había matado. Entonces las bacterias decían, trasladaban en su genética, en su memoria genética, pero un microorganismo lo codificaba dentro de sí y decía: a mí me mató un antibiótico, por decirlo así, que tiene tal y tal estructura. Ustedes, mis generaciones siguientes, tienen que batallar en contra de ese antibiótico. Y ahí se crearon las defensas. Y entonces por eso es que los antibióticos empezaron, algunas cepas empezaron a ser resistentes a los antibióticos, porque la memoria genética les decía: a nosotros nos mataron de esto y tenemos que rescatar nuestras generaciones. Pero eso estamos hablando de 1930 quizá, cuando Sir Alexander Fleming descubrió casualmente la penicilina, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se abre este panorama. Entendemos que un alcohólico, por ejemplo, está expuesto en el cromosoma número 11 a ser alcohólico desde que nace. No es alcohólico, pero está proclive a eso. Y entendemos que existen por lo menos 12 fuentes de descontaminación de ese tipo de genética maligna, y dentro de ellos está la Santa Cena, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, la administración personal, la administración masiva, la predicación constante, la lectura de la Biblia, el ayuno, etcétera, oración, la alabanza, la adoración. Todas esas son fuentes de descontaminación.
de todas estas situaciones, de tal manera que sin saber toda esta profundidad que didácticamente el Señor permite que la exponga, hermano Mario, sin saberlo, muchas veces estamos siendo descontaminados. Así como usted no sabe cómo funcionan sus riñones, usted no sabe que sus riñones tienen 1.200.000 nefrones, ni sabe para qué sirven los nefrones, y que ahí sucede un intercambio electrolítico en donde los cationes y aniones están batallando para que su organismo se mantenga sin veneno, por decirlo así. Pero desde que usted es niñito, orina, y ahí se está sanando, ¿verdad? Sin saberlo. Es en lo espiritual. Esto es bueno conocerlo si vamos a ser portadores de buenas nuevas y entender la profundidad. Pero lo lindo es que Dios tiene misericordia de nosotros, hermano, y que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que éramos de nuestros padres. Yo estoy hablando para darle tiempo al hermano que clasifique las preguntas, pero el tema es apasionante, es apasionante, pero apasionante, y es solo lo de administración, ¿verdad? Que de veras que Dios nos ayude y nos agarre confesados. La confesión también es una fuente de descontaminación. La confesión que liberta, le llamamos nosotros. Amén. Bueno, no. Como ya hablé, ahora todas las preguntas para que. Ok. Hay de todo, hermano, pero vamos a empezar por esto. Dice: los espíritus inmundos, ¿dónde nacen? ¿Fueron creados por Dios en la eternidad o tienen capacidad de reproducirse? La Biblia nos deja ver en Apocalipsis capítulo 18 que existen tres, ahí en Apocalipsis 18 existen tres categorías. Dice que Babilonia se ha convertido en habitación de todo espíritu inmundo, de todo demonio y de toda ave aborrecible. Entonces pone tres categorías y nos deja ver claramente que no es lo mismo un demonio que un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es un demonio y qué es un espíritu inmundo? Lo podemos ver en el contexto bíblico. Número uno, un demonio, por favor, ojo con esto, un demonio es un espíritu inmundo de creaciones anteriores a la humana que ya fueron condenados y que se quedaron en calidad de demonios. Un espíritu inmundo es un espíritu humano irredento que murió pues su alma y su cuerpo sin haber sido redimido ese espíritu, y entonces se quedó en calidad de espíritu inmundo mientras espera el juicio final. Cuando ya en la resurrección se dé, ese espíritu inmundo va a ser catalogado como demonio, así que va a involucionar, no lo van a ascender, sino que va a involucionar. Entonces es bien importante notar que son dos cosas totalmente distintas. ¿Se pueden reproducir? No se pueden reproducir de ninguna manera, ¿verdad? ¿Dónde nacieron? Era en el soplo que Dios dio al principio a toda la creación. Era una especie de soplo de vida existencial y que iba acompañado de vida individualizante. Ahí nacieron, y por eso tienen que regresar ya sea a Babilonia o a Jerusalén. Dice la Biblia, perdón que me esté excediendo, pero es importante y se queda uno picado cuando oye estos temas, ¿verdad? Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12 que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice: acuérdate de tu creador antes que venga el día malo, etcétera, en los días de tu juventud, antes de que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y le está hablando a gente que no es cristiana, por eso le está diciendo: acuérdate de tu creador. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Su espíritu regresa a Dios que lo dio, y Dios lo recibe y lo coloca en donde corresponde. Si es irredento, lo coloca en Babilonia.
si es redimido, lo coloca en la Nueva Jerusalén. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice que nosotros nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a Sión, y dentro de todo lo que dice ahí dice a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces se muere, lo agarran y es redimido, lo ponen en la Nueva Jerusalén. Lo agarran, es irredento, lo ponen en Babilonia. Y ahí es en donde se determina si es inmundo y va a ser demonio después. No sé si quieres añadir algo a esto. Está explicado, está muy bien. Según Hebreos 1:14 dice que los ángeles están al servicio de los que heredarán la salvación. Entonces, los no salvos no tienen ángeles asignados. Perdón. No, es que quería decir algo de esto que es muy importante. Yo creo que sí tienen ángeles asignados, definitivamente. Pero ahí lo que está diciendo es otra cuestión. Son ángeles que están preparándonos. En el otro caso serían ángeles que están protegiendo gente que Dios los manda específicamente con una asignación muy clara, muy definida, ¿verdad? Pero yo quería hablar, y después le doy el micrófono al hermano, porque he oído en algunos momentos que hay gente que le ordena a los ángeles, y eso no debe de ser. Los ángeles son siervos de Dios, no son siervos de nosotros, pero nos sirven a nosotros, pero no son nuestros siervos. Déjenme explicarle esto. Yo le explico esto con un ejemplo siempre. Es como que si Bill Gates le mandara una invitación a usted para que asista a la boda o al aniversario de bodas de él, y entonces le manda la invitación y le manda el avión privado y lo reciben en Manhattan. Cuando usted llega a Manhattan, lo recibe una limusina y un hombre que le dice: estoy a su servicio. Me dijo el señor Gates que donde usted quiera ir, los mejores restaurantes, lo que usted quiera. Ese hombre está a su servicio, pero no es su siervo. Ese es empleado de Bill Gates, pero lo pusieron a su servicio. Entonces los ángeles son mayores que nosotros. Guardemos nuestras distancias. Los ángeles, dice la Biblia, que al hombre lo hicieron un poco menor que los ángeles. Y ahí, cuando dice al hombre, está hablando mesiánicamente al Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos en un rango más bajo todavía. Entonces nosotros lo que podemos hacer es pedirle al Padre que envíe ángeles para que nos auxilien. Digo esto porque he oído ya en muchos lugares que dice, algunos dicen: yo le digo al ángel, vaya ángel y haga esto. Un momento, eso lo podrás hacer con alguien que sea inferior a ti. Yo le digo a mi siervo, va y va, y a este haga tal cosa, y a este soldado, pero no a un ángel. A un ángel hay que pedírselo a Dios. Okay, perdón. No, está bien. Ok, seguimos. No, otra pregunta por ejemplo. Seguimos. Aquella mujer que quiere servir, pero no quiere usar el velo, ¿cómo hace? Bueno, es el más difícil. Mire, el apóstol le hicieron una pregunta acerca de los ángeles. Yo creo que aún esto tiene relación también, porque cuando hablamos de lo que es el término o la naturaleza o el género angelical, debemos de saber dos cosas. Uno, que hay ángeles que están a favor de los que están heredando la salvación, pero no podemos pasar por alto que también hay ángeles caídos. Y entonces puede haber dos manifestaciones diferentes. Por un lado, el usar sobre la cabeza de la mujer una manta, no sé cómo le llaman, mantilla, ¿verdad? Velo, dice que es una señal de autoridad. Eso significa de que la autoridad está limitada por muy ungida que esté la persona, pero como reconoce la autoridad, sabe que hay rangos de autoridades y que hay batallas que quienes las van a pelear a favor de ella es
pues esa entidad espiritual. Como la pregunta la hace una mujer, quiero aún ponerle mayor peso a eso. Hay una palabra que puede considerarse como la primer profecía que se da en las escrituras, en Génesis, donde se dice que la mujer tendrá una enemistad en contra de la serpiente. Esa enemistad es irreconciliable. Entonces eso significa que la mujer es más vulnerable a los ataques. Y por esa misma enemistad Dios le ha puesto a ella un discernimiento que podría ser, espero me dé a entender y no se vaya a malinterpretar, quizás un poco más evidente en la mujer que en el hombre. La mujer tiene un discernimiento que es un poco más fuerte que el hombre. Entonces, la tarea de un ángel caído es manipular a todo aquel que no reconoce la autoridad, sea hombre o mujer. Pero en el caso de la mujer, la señal de autoridad lo limita a ese ángel caído y le permite al ángel que ha sido enviado para que heredemos nosotros la salvación a poder operar, porque ahí hay una mujer que porque ella ha entendido, y voy a decirlo así, y gracias a ella, que un ángel puede decir: en esta congregación han creído en el principio de autoridad, de tal manera que podemos operar. Entonces, una iglesia que tiene ese principio, no lo publicamos muchas veces desde afuera, creemos en la cobertura, aunque sí pues lo creemos, pero una mujer dentro de una iglesia, cuando se cubre, está diciendo a los cuatro vientos: nosotros creemos en el principio de autoridad. Y los ángeles dicen: aquí funcionamos, aquí operamos, aquí fluimos. Y al ángel caído le están limitando su influencia de rebelión. Entonces es una bendición, hermana, que usted ponga en práctica ese principio para poder entonces activar y limitar a la vez. Ahora, la pregunta también es bien clara: si para servir tenemos que saber de que hay manifestaciones específicas donde debe de tener la mujer sobre su cabeza esa señal, para profetizar que se cubra, ¿me entiende? Para adorar que se cubra, porque son momentos cuando se crean las atmósferas espirituales. Todos queremos que sea Dios el que intervenga, todos queremos que sean los ángeles de Dios, pero la atmósfera espiritual es una dimensión donde pueden entrar en escena los ángeles de Dios como los ángeles caídos. Entonces esa señal de autoridad funciona con doble filo: uno, señal para los ángeles de Dios, y otro, limitación para los ángeles caídos. Amén. Solo a contar que una persona que quiere servir, la palabra servicio tiene que ver con diaconía, que es una labor espiritual, ¿verdad? Pero aquí dice: y no quiere cubrirse. O sea, no es que no sepa, sino que dice no quiere. Entonces también es una actitud de no querer sujetarse. Hablábamos ayer con mi apóstol, si usted va a la casa, por ejemplo, de una persona oriental, de un chino, usted tiene que quitarse los zapatos, aunque usted no sea chino. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esa cultura lo recibe a usted de esa manera. Muchas personas vienen acá o vienen a la iglesia, y de esto me pasó una anécdota. El hermano Marcos Brunet vino con era como su representante, ¿verdad? Y la primera vez que vinieron y gracias a Dios, porque Marcos es una bendición. Y él dijo: gracias por recibirnos. Y estábamos comiendo ahí unos sándwiches, todo, y de pronto viene el representante y dice que era un hermano de Argentina. Yo no es porque sea argentino, pero viene y dice: pastor, me dice, mirá, me dice, gracias por recibirnos. Ayer estuvimos en una iglesia re legalista, me dice, no, las mujeres usaban un paño en la cabeza, me dice. Y yo le digo: sí, le digo, aquí las mujeres también se cubren. Lo encuentro extraordinario, me dijo. Extraordinario, qué tremendo.
Entonces, Marco lo quedó mirando y le dijo, pero qué voltereta que te das, qué manera de darte vuelta así, pero es una cosa. Entonces, hermano, bueno, hay gente que después nos reíamos mucho con el hermano Marcos y siempre lo contamos como una anécdota, pero hermanos, es una bendición. Entonces hay personas que de pronto vienen y de otros lugares, ¿verdad? Y esta es nuestra costumbre, esta es nuestra doctrina y así nosotros lo recibimos. Así que bueno, es una bendición desde donde se mire. Vamos. Dice, pastor, yo he renunciado a lo recibido de mis padres, pero ¿qué pasa con mi esposo si él está apartado? ¿Puedo hacerlo yo por él o quién lo puede hacer? La Biblia dice en Corintios y nos deja ver la importancia de la fe de una mujer. En el capítulo 7 se habla de que si la mujer que es creyente y que está casada, ¿verdad?, con uno que no es, dice que con tu fe, tú que sabes, mujer, si con tu fe puedes salvar a tu marido, y dice a la misma vez que esa fe de la mujer ha puesto a los hijos en una posición de ser vistos como santos, aunque ellos no estén viviendo una vida de santidad, pero la fe de esa mujer está dando la gran oportunidad para que su descendencia tenga mayor esa oportunidad a la misericordia de Dios y que en cualquier momento puedan ser rescatados y santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe suya sí tiene una grande importancia, y aunque vea de que ese esposo se endurece o no quiere nada con el Señor, siga adelante, porque Dios dice en su palabra que Él es galardonador de aquellos que le creen. Quiero darle así brevemente un testimonio. En mi persona, quien se convirtió primero fue mi esposa. Ella vino un año antes que mí al Señor, y en el transcurso de ese año yo me hundía más. Cuando ella vino a Cristo, como que el diablo dijo, ahora vas a ser tú el que le va a hacer la guerra a ella. Yo tuve fuertes problemas con alcoholismo, porque yo vengo de padres por las dos líneas, mamá y papá, que tenían fuertes problemas de alcohólico. Mi padre murió envenenado porque no podía dejar el alcohol, tomó cianuro. Por el lado de mamá, sus padres morían de cirrosis hepática por tanto beber. Entonces yo estaba marcado para ese problema. Entonces mi vida se vio involucrada en el alcoholismo desde los quizás 11, 12 años. A los 12 años, 13 años, yo me tomé por primera vez una botella de espíritu de caña. Me intoxiqué y una serie de situaciones. Si a esto le sumo que también fui adicto a la cocaína y me di sobredosis de cocaína en muchas oportunidades y estuve al borde de la muerte. Pero entonces, entre más ella buscaba al Señor en ese año, yo me hundía más hasta que llegué al fondo. Y en el fondo, donde yo sentí que ya no tenía salida, como que vino a mi corazón la imagen de aquella mujer que estaba pidiéndole al Señor que me alcanzara, y quise probar de lo que ella había recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Lo conocí, rompió mis ataduras, mis cadenas, me ha hecho libre, y ahora puedo predicar con esa convicción y con esa fe, que esa mujer hizo esa pregunta, tiene una gran recompensa, y usted tiene que seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poco siguiendo con la misma línea, pero me parece que porque a veces hay versículos que nos como que parecieran contradictorios. Entonces el hermano dice, o hermana, no sé, ¿qué hay de Jeremías 31, 29 y 30? Que dice, que habla que cada uno pagará por su propio pecado. Bueno, hay que distinguir desde el principio de la plática. El hermano habló de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando en Jeremías se dice, ni el padre, y nunca más se dirá este dicho en Israel, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, el alma que pecare, esa morirá.
está hablando de salvación. Salvación, salvación. Es decir, yo acepto al Señor Jesucristo y le abro la puerta a mi casa para que sean salvos, pero ellos tienen que tomar una decisión, ¿verdad? No porque yo sea pastor, mis hijos van a ser salvos, aunque yo lo anhelaría que fuera así de esa manera, pero ellos tienen que tener una decisión personal. Por eso es que ahí decía: nunca más se dirá este dicho, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Eso es salvación. Pero el ser vulnerables visitando la iniquidad, esa es otra cosa, porque la Biblia también dice en Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los que me aborrecen sobre la tercera y cuarta generación. Eso ya no es salvación, eso es liberación o contaminación. Entonces pueden haber muchos salvos de Jeremías, ¿verdad?, que no llegaron a conocer la profundidad de Éxodo. Entonces, después de haber sido salvos y tomar su decisión, tienen que continuar en el trabajo del alma, que empezó en el espíritu y que va a terminar en el cuerpo. Eso es algo impresionante. Solo quisiera añadir algo más de lo que el hermano Mario estaba comentando, de la pregunta anterior. Mi esposa, que Dios la bendiga, de veras, Dios bendiga a nuestras esposas, de veras son impresionantes. De veras que el que halló el bien, el que halló esposa halló el bien. Y la benevolencia de Jehová, ¿verdad? Son una bendición las esposas, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, nadie dijo amén, vamos. Sí, nadie dijo amén, hermanos. Les voy a dar otra oportunidad. Sí, por favor. Son una bendición las esposas, ¿verdad, hermanos? Amén. Si no, va a tener problemas hoy, ¿verdad? Y son llamadas el bien y la misericordia. Entonces, a mí me gusta mucho ese pasaje de Salmos 23, donde dice: el bien y la misericordia me perseguirá todos los días, porque entiendo que mi esposa me va a perseguir todos los días de mi vida también. Bueno, lo que le quería contar es lo siguiente. Cuando empezó el asunto de la administración y liberación, en donde empezamos a aprenderlo, porque al principio nosotros no creíamos, yo pues, mi pastor no creía que un cristiano pudiera estar endemoniado, y hubo una serie de situaciones y nos dimos cuenta que sí. Todo el mundo fue liberado, todo el mundo iba y se ministraba y era liberado, y yo iba a que ministraran, me oraran y no me salía nada. Hasta triste estaba yo que todos eran liberados y yo no. Y mi esposa fue a ministrarse un día, y cuando yo regresé de trabajar, en lo secular trabajaba todavía, estaba ella bien seria conmigo. Y le dije: ¿qué pasó? El Señor te liberó, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. Mira, me dijo, se me manifestaron todos los ancestros tuyos. Ya sé qué hacía tu papá, ya sé qué hacían tus abuelos. O sea, la ministraron a ella y me liberaron en ella. Y yo: gloria a Dios, dije que no tuve que pasar por ese trauma, ¿verdad? Que Dios te bendiga, mamadita linda, le dije, Pero eso para añadir algo que es impresionante. Sí, usted es una puerta de bendición. Fue como una especie de alguien que se puso en la brecha, sí, ¿verdad? Así, guiada por el Señor. Fíjese que es bien interesante también lo que el apóstol decía, porque yo encuentro en la Biblia, en Gálatas, los beneficios de una mujer cuando se libera. El apóstol compartía cómo a través de ella se conoció de que el apóstol Sergio fue libre. La Biblia habla de dos mujeres en Gálatas, y dice la escritura ahí que una representa al monte Sinaí y que otra es la Jerusalén celestial. Esa mujer, una llamada Agar, es
da hijos a luz, hijos esclavos. Y la otra, se supone, es Sara y da hijos a luz en libertad. Eso significa que cuando una madre se liberta, la liberación puede alcanzar hasta los hijos. Pero no pasemos por alto que si una mujer insiste en permanecer atada, sus hijos están atados también, ¿verdad? Lo que podíamos relacionar con lo que el apóstol decía, sí, también. Y con el versículo cuando el Señor Jesucristo dice que va a entrar y dicen van a la ciudad de enfrente y ahí van a encontrar los borriquitos y todas las cosas que hemos leído. Pero entonces dice que los desaten y se los traiga. Y los apóstoles llegan y no desatan a los dos, solo desatan a la mamá. Y los dos quedan en libertad. Entonces desatan a la mamá borriquita, ¿verdad? Y prácticamente el libertado, el borriquito o el asnito, ¿verdad? Pero la tarea fue con la mamá. O sea, nosotros, hermano, por eso tenemos que entender que el espíritu de Elías lo que hace es una función en nosotros, los padres, para que se haga volver el corazón nuestro hacia nuestros hijos y a través de nosotros también sean liberados. Hay una cosa muy hermosa en todo esto. Yo me estaba gozando ahorita que mi hermano estaba predicando. Bueno, me he gozado en toda la actividad, pues, por muchas cosas que el Señor ha estado hablando a mi vida y que pronto las vamos a tener que proclamar también, porque ya vamos para la proclama del próximo año, ¿verdad? Y eso va a ser gloriosísimo. Amén. Démosle otro aplauso al Rey bendito. Hay una pregunta que es, dice lo que ha sentado el apóstol Otoniel, fue su pastor, que los demonios son los desencarnados preadámicos y los espíritus inmundos los desencarnados de Noé. Creo que lo explico ahora, ¿no? Pero sí, es lo que acabamos de decir. Solamente que no nos quedamos únicamente decir que sean los desencarnados del tiempo de Noé. Mire, quiero contarle cómo el Señor nos mostró esa diferencia. Para mí fue traumático, muy traumático, porque en el tiempo del doctor Ríos, él estaba muy ocupado, demasiado ocupado en lo que Dios lo había llamado. Entonces el Señor me concedió el privilegio de ayudarle, de ayudarle en muchas cosas. Y entonces cuando a él le venían cartas de los pastores, él me las trasladaba y me decía, respondelas, y las que no puedas, entonces me preguntas. Entonces me llegó una carta de un pastor de México que decía, hermano, tenemos un problema bien serio y yo no sé cómo determinar y dilucidar esto en el sentido doctrinal. Resulta que hay una hermana que empezamos a orar por ella porque se enfermó, pero era una cuestión espiritual. Y entonces yo me puse a orar, y ahora estoy tratando de resumir todo. Me puse a orar y a orar y a orar y a orar, y se le manifestaba un chamuco. Y entonces yo oraba y echaba fuera al demonio, y demonio, te vas afuera y te vas afuera y te vas afuera, y nunca se iba, hasta que un día, llorando, el chamuco le dijo, yo no soy demonio. Y él se quedó quieto ahí. ¿Quién eres? Yo soy el espíritu de su nieto que se acaba de morir, y no puedo ir al lugar en donde tengo que ir porque echaron una brujería en mi ataúd. Entonces el pastor pidió, tenía contactos y era un pueblo pequeño, no se llevaba todos los protocolos que en las ciudades grandes, y pudieron ir y abrir la tumba, y se dieron cuenta que habían echado, cuando iban metiendo el ataúd, habían echado un hechizo, alguien lo había tirado, y entonces el espíritu del niño no podía ir a su lugar,
y regresó. Pero hermano, se imagina, para mí fue traumático. Y entonces regresó y como no podía ir, se aferró a uno de los huesos de la señora. Parece que estuviera hablando pura ciencia ficción cristiana, ¿eh? Se aferró ahí y entonces cuando ya descubrió todo eso el pastor, entonces regresó y le orientó, tratándolo como tal, como un espíritu y no como un demonio, y fue libre la señora. Se le quitó el dolor y toda la cuestión y el espíritu del niño se fue. Y él preguntaba: ¿es esto? ¿Me estoy desviando? ¿O qué pasó con esto? Entonces esa fue una de las preguntas que yo no pude responder, y entonces tuve que ir a mi pastor. Ahí le dije: mire lo que dice acá. Y entonces ahí fue donde empezamos a ver la diferencia que existe en el mundo espiritual entre demonios, espíritus inmundos y algunas otras cosas que desconocemos de ese mundo tremendo, ¿eh? Que creemos que ya lo sabemos todo y no sabemos mucho, ¿eh? Por eso no sabemos mucho, solo por no ser tan aplastantes. No sabemos nada, hermano. Bueno, tampoco, sabemos muy poco, ¿verdad? Somos ignorantes, somos muy ignorantes. Que Dios nos ayude y nos dé su conocimiento. Amén. Amén. ¿Qué pasa con el alma de los bebés que son sacrificados a Satanás al nacer? ¿Se pierden o se salvan? Bueno, yo creo que la misma escritura nos deja ver en el libro de Job, por palabras que expresa él mientras está en la prueba, y habla diciendo como que mejor hubiera sido yo abortado y estuviera en otro lugar. Hay un lugar que es una dimensión donde pueden estar estas almas de los niños que no lograron desarrollarse, tener el cumplimiento de los días que Dios establece, ya sea porque sufrieron un ataque, murieron de una enfermedad, etcétera. Esas almas se encuentran ahí y van a tener su desarrollo completo cuando se dé la resurrección. Vamos a verlos de nuevo, y mientras tanto están en ese como un lugar intermedio, ¿verdad? Donde ellos pues están siendo tratados y cuidados en otra esfera. Tal vez es un poco bien delicado expresarlo, porque se podría llegar a pensar en un término, ¿verdad? Que típicamente Limbo, el purgatorio, el limbo de los muertos o de los niños, ¿verdad? Entonces yo creo que sí existe ese lugar, aunque no a la usanza como típicamente la religión tradicional lo enseñó. Existe esa dimensión donde están esos niños y tienen que desarrollarse, hermanos. Tienen que desarrollarse. Nosotros hemos estado hablando, no sé si lo puedo comentar, de esa película, existe el cielo real del niño. Hay una película que hace algunos meses empezaron a proyectarla, que se llama El cielo es real. No sé si la han visto, que está basada en una historia real de un niño que muere mientras está dándole una intervención médica, muere, y lo llevan a él a una dimensión donde él mira a su hermana. Hasta ahí él conoce que tenía una hermana, que sus padres la habían perdido y que él no había nacido, por supuesto, y que nunca habían hablado del asunto. Y entonces él llega a esa dimensión, no muere y vuelve al cuerpo, y entonces el niño comienza a manifestar, a decirle a sus papás de las cosas que ha visto. Al principio no le creían, pero a lo que voy es de que él habla de esa niña que era su hermana, que había muerto, por ejemplo, abortos, o cuando una madre pues pierde a su criatura que está en formación. Esa alma va con el Señor y es criada, por decirlo así, en otra dimensión. Si aquí hay alguna mujer que tuvo alguna pérdida de alguna criaturita, te lo están cuidando mejor en esa dimensión.
y lo vas a conocer. Y hay que ponerle nombre. Debes de ponerle nombre. Interesante. Esto que está contando el apóstol Mario es una película, pero que está basada en una historia de la vida real. O sea, no es Hollywood, ¿verdad? Sino que está basado en la vida real. Los papás eran pastores, ¿sí? Entonces es impresionante todo eso. ¿Por qué hay que ponerle nombre? Bueno, para que no sea el sin nombre, ¿verdad? Realmente el nombre determina quién es. Uno lo identifica. Nombre está íntimamente ligado con identidad, y eso es bien importante. Ok. ¿Por qué en Génesis 3 del 6 al 7, por qué cuando comió del fruto de Adán se abrieron los ojos de ambos, de los dos, y cuando Eva comió no se abrieron sus ojos? Porque él era la cabeza federal y a él era el que le habían dicho lo que le habían dicho. Eva estaba bajo la autoridad de él. Eso es bien impresionante también, porque ¿qué hubiera pasado? Aunque hubiera no existe, es un tiempo gramatical, ¿verdad? Que solo Dios lo puede manejar bien. Pero ¿qué hubiera pasado si Eva no come? Perdón, ¿qué hubiera pasado si Eva come y Adán no come? Pues hubieran tenido que echar a Eva y a Adán le hubieran dado otra mujer. Se hubiera quedado sin otra costilla, ¿eh? Pero sí, pongámoslo de esta manera. Pero Adán, porque la Biblia dice, Pablo dice que Adán no fue el que pecó, sino que la mujer, habiendo sido engañada, incurrió en transgresión. Entonces déjeme echarme una mi pensada. Se vale pensar. Adán dijo: ella está bajo mi autoridad, yo también soy responsable. Si la dejo ir, a saber qué le va a pasar. Mejor vamos a ir juntos. Así que voy a participar de lo de ella. Y entonces se le abrieron sus ojos. Pero esto era una sombra tremenda de lo que habría de suceder, porque el postrer Adán no fue el que pecó, fue la postrer Eva la que pecó, usted y yo. Nuestro postrer Adán no pecó. Pero entonces él dijo: ¿qué pasa si los dejo solos? Se van a ir al infierno. No, entonces por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, Satanás. Y entonces dice la Biblia que él se hizo pecado por nosotros y se hizo maldición por nosotros, voluntariamente. Es una sombra bien impresionante de lo que yo veo y lo que sucedió en el libro de Génesis. Pero por eso se abrieron los ojos de ellos hasta que él comió, porque él era la cabeza federal. Amén. Dos preguntas, creo que en una: ¿cuál es la doctrina apostólica sobre el diezmo? Y dice: aún estando fieles en diezmos y ofrendas, ¿cómo el devorador sigue complicando a las personas y por qué? Yo creo que ahí hay mucho que hablar y vamos a dejar que el hermano conteste en un rato. Pero lo que pasa es que nosotros malinterpretamos qué es el devorador y quién es el devorador. Cuando nosotros vemos en la Biblia quién es el devorador, tenemos que averiguar qué clases de devoradores hay. Entonces está, según la Biblia, los cuervos devoran, los aguiluchos devoran. Dice que devoran los ojos. Los cuervos de la cañada devoran los ojos. Entonces son devoradores los cuervos, pero ahí están devorando visión, y cuando lo aplicamos es una visión espiritual. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, dice que el dragón se para enfrente. En el Apocalipsis capítulo 12 dice que se para enfrente de la mujer para devorar al hijo Tecnón en cuanto éste nazca. Entonces el dragón es un devorador de hijos. Aparte de eso, dice la Biblia que las aves de los cielos vienen y devoran la semilla. Entonces ahí hay devorador de semilla, que es palabra. Entonces cuando nosotros vamos, solo pongo estos tres ejemplos, pero hay otros.
cuando nosotros vamos a la práctica de esto, hay gente que diezma, y cuando están oyendo el rema, lo agarran así, y el que está a la par, que no diezma, no lo entiende, pero él sí lo entendió. ¿Por qué? Porque le reprendieron al devorador de la semilla. Hay gente que tal vez no está muy próspera en lo económico, pero sus hijos, uno está en la alabanza, otro está en la danza, otro está en video, otro está en sonido, otro está en parqueo, porque él no tenía televisión en ese tiempo y por eso tiene tantos hijos, ¿verdad? Y entonces, pero todos sus hijos están sirviendo al Señor, y él dice: no me alcanza, no me alcanza. Sí, pero le reprendieron al devorador de los hijos. Los hijos no les interesa nada más que estar dentro de la iglesia. Entonces, pero la gente no lo evalúa de esa manera, porque dice, solo se circunscribe a la cuestión monetaria. Vemos gente que tiene visión, que tiene la misma visión que su pastor, porque diezman. Dice la Biblia, trae los diezmos al alfolí, alimento de mi casa, pero en el hebreo se puede traducir, trae los diezmos al alfolí para que haya presa, víctima en mi casa. Entonces eso es como que un ave de rapiña, no de carroña, porque ave de carroña podría ser un buitre, pero ave de rapiña es un águila. Entonces está sobrevolando y de repente mira una víctima, una presa, y se le deja ir, ¡pau!, la agarra. Entonces trae los diezmos al alfolí para que haya rema, comida, casada. Por eso es que nosotros vemos gente dentro de la iglesia que está oyendo un mensaje, hermano, y parecería que no lo estuviera oyendo, porque estaba de agarrar remas, y va de agarra uno aquí y lo empieza a escribir, y en eso el pastor ya habló 15 minutos más y ya perdió el hilo del mensaje, y entonces vuelve a poner atención y pum, agarra otro rema y vuelve a escribir. Y después dice: pero me perdí a saber cuánto, voy a comprar el cassette, pero salió como con 5 o 6 remas. Y hay otros que llegan y como decía, creo que Germán ayer, ¿de qué predicó el apóstol Billy? Estuvo precioso, preciosísimo. Pero ¿de qué predicó? No sé, pero estuvo lindo, lindo, lindo. Entonces no agarró presa, no agarró víctima. Entonces yo siempre digo que la bendición y también la maldición no depende tanto del emisor, sino del receptor. Entonces eso es lo que el diezmo, hermano, es efectivo. Ahora, si no está funcionando en ninguna de las cosas de los devoradores, habría que evaluar cómo se está diezmando, ¿verdad? Porque ahí hay gente que da por otras causas, ¿verdad? Pero mire, aún el que da, ¿cómo decirlo? Es que ahí tendríamos que explicar mucho, pero hay gente que no da perfectamente bien y de todos modos Dios lo bendice. Por ejemplo, la viuda que dio las 2 monedas, ella no dio perfectamente bien, porque para empezar, ¿a quién le fue a dejar la ofrenda ella? ¿Se lo fue a dejar a Jesús? ¿Y a quién? A los fariseos. Y Jesús le aceptó la ofrenda que le dio a los fariseos y dijo: esta dio más que todos los demás. Ella no estaba perfectamente, pero en eso existe un grave peligro, porque es a la hora de la ofrenda cuando hay matanza dentro de la iglesia. Ananías y Zafira no se murieron a la hora de las profecías, ni de la adoración, ni de la alabanza, ni de la predicación. Se murieron a la hora de la ofrenda. A Caín no lo desaforaron a la hora de la predicación, o que estaba el profeta y aquel ambiente espiritual santo. No, cuando él ofrendó fue cuando se lo echaron, porque dio mal. Los hijos de Elí, dice la Biblia, eran hijos de Belial, y Dios los quería matar. Y dice: porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero los hijos de Elí se metían con las hijas de la milicia sagrada, o sea que eran fornicarios, adúlteros, y se aprovechaban de su autoridad, tenían tráfico de influencias de todos y no los mataron por eso, los mataron porque menospreciaron las ofrendas. Entonces depende cómo uno ofrenda, es importante. Pero bueno,
Amén. Apóstol Mario. Ya tenemos hambre. Apóstol Mario dice, en el momento de la liberación, Perdón. dice, en el momento de la liberación a un endemoniado, ¿cómo saber o cuál es la evidencia que la entidad fue expulsada del cuerpo? Buena pregunta. Yo tengo una forma de explicar el éxito de la liberación. El éxito de la liberación no está basado en cuántos espíritus le echan fuera a una persona, sino que el éxito de la liberación es que cuando en el ciclo de todo espíritu dice, volveré a la casa de donde salí, aquella persona no solamente esté arreglada su vida, ordenada, limpia, sino llena del Señor, y especialmente llena del Espíritu Santo en el área donde estaba escondido el Espíritu. Cuando el Señor Jesús en su ministerio comenzó a hablar, a como abrir el telón de lo desconocido en el ámbito de la guerra espiritual, nadie sabía, usted no encuentra en el antiguo pacto de que habían espíritus cíclicos, o que la mayor parte de los espíritus, o casi todos los espíritus, son cíclicos. Es decir, que en la mente, en la forma, en el sistema como piensa un espíritu, ellos siguen creyendo de que aquella persona le pertenece. Y eso es lo que la gente, hermano, no quiere aceptar, porque dice la Biblia en Lucas, dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, fíjese qué interesante que ni siquiera dice que lo echaron, sino que sale de un hombre, dice, va a lugares desérticos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Fuerte, mi casa, dice, de donde salí. Y que al verla y encontrarla que está adornada o arreglada y limpia, va y toma otros 7 espíritus peor que él, y entrándose 7 ahora más 8 más 1, 8. El postrer estado es peor que el primero. Entonces ellos salen en una liberación. Entonces, para mí es responsabilidad de explicarle a la persona de que ya no va a estar en mí la seguridad de que esa persona ha quedado completamente liberada, sino en el que fue libre. De tal manera que cuando el Espíritu dice voy a volver, aquel lugar, aquella área de su vida esté sustituida, esté llena del Señor, y ahí ya no pueden entrar. Es la ley del espacio vacío, ¿verdad? Sí. Se saca algo, pero hay que poner Exacto. algo. Porque aún en la Biblia encontramos nosotros esa ley de la sustitución. Quito un pacto viejo y pongo uno nuevo. Hay que quitar lo viejo para poner lo nuevo. Entonces la gente debe de entender eso, de que tiene que cuidar la liberación, y los primeros pasos es buscar la llenura para que se llene ese espacio y no vuelvan a entrar. Déjenme terminar con esto. La liberación se entiende desde 3 puntos de vista. Hay 3 palabras que van íntimamente ligadas: liberación, libre y libertad. En la faceta de la liberación, es la menor, pero es la más importante, es cuando se manifiesta el poder de Dios a favor del que está siendo liberado y le arranca todo espíritu. Entonces esa es la manifestación de Dios, es participando Dios a favor de la persona. Pero de ahí viene la siguiente faceta, es la faceta de libre. Y el libre es un estado en el que ha quedado la persona a través de una liberación. Pero quien confirma el estado de libre es el ministro que está desarrollando la liberación. Has quedado libre. Entonces es el ministro y el que fue liberado. Pero la última faceta es la faceta de la libertad. Esa es la mayor de liberación y de libre. Y esa ya es directamente la persona. Eso significa: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces tienes que caminar en tu libertad. La libertad la tiene que cuidar la persona que experimentó la liberación. ¿Me entiendes? Llenándose, cerrando, porque ellos dicen voy a volver. Interesante que el que sale es un espíritu, dice un pneuma faneros, pero los 7 peores son pneumas acatartos, que son peores que el que salió. Entonces quiere decir que la persona no se puede arriesgar a darle oportunidad que los acatartos entren en escena,
porque su vida va a ser peor que antes. Amén. En un caso, No sé si me di a entender la respuesta. no sé, yo entendí. Hay que no sé, llenar. yo- Hay que llenar. Si no, les vuelvo a explicar. Dice, una hermana que dice, soy sobrina de una machi. Machi es una bruja, como chamán, ¿verdad? Como chamán, sí, de la etnia mapuche. Y mi padre fue el profeta de ella. La pregunta es cómo se puede romper con eso sobre mi padre y familia. Yo como hija le comparto el evangelio y recibo rechazo. Mire, lo primero es que él tiene que querer. O sea, la liberación no puede ser impuesta. La liberación tiene que ser solicitada. Entonces tiene que querer. Ese es uno de los primeros principios. Yo decía, el mundo espiritual se rige por derechos. Entonces hay que tratar con los derechos primero. Él tiene que querer. Si él no quiere, va a ser imposible liberarlo. Pero si usted, que es la que está haciendo la pregunta, debe de saber algo que es una bendición. Y es de que dije hoy que la cuarta generación tiene la gran oportunidad de cambiar la historia de la familia. La cuarta generación puede ser peor o puede ser mejor. Eso significa de que usted tiene la oportunidad y Dios se le va a conceder el ser libre de esa herencia negativa. Por eso dice la Biblia, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y solo menciona 3 generaciones, no menciona la cuarta. La cuarta es usted y soy yo, y usted decide ser libre. Y como es una esfera jurídica, la confesión, el rechazo a esas cosas, el querer romper con todo eso, es algo que Dios toma muy en cuenta y puede romper cualquier influencia negativa. Y Dios va a tratar con ellos. Pero aquí en este caso, sígale predicando y usted rompa con eso en el nombre de Jesús, y Dios va a proteger su vida. Amén. Amén. No vamos a poder leerlas todas, hermanos. Solo dice apóstol, ¿cómo influyen las estructuras religiosas de nuestros antepasados en la epigenética? A ver, ¿cómo? ¿Cómo influyen las estructuras religiosas? Me imagino, a lo mejor viene el catolicismo. Sí, pues de eso la también epigenética. el Señor nos ha liberado. Eso sin lugar a duda en alguna manera influenció en nuestra vida. Y voy a tomar en cuenta que se estaba hablando de la ofrenda y del diezmo. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta incapacidad en ofrendar lo que es justo y el diezmar lo que es de acuerdo al diezmo de Dios, no a mi diezmo? Porque mi diezmo puede ser una cierta cantidad que tal vez no es. Puedo estar dando menos en el concepto del diezmo. Entonces yo digo, he diezmado, pero Dios dirá, ese no es tu diezmo. Entonces, ¿qué nos afecta? Germán hablaba de las costumbres de dar limosna. Entonces eso puede influenciar nuestra vida, que venimos con esa costumbre, vana manera de vivir que también se rompe, ¿verdad? Entonces podemos romper con esa estructura religiosa también. Y la única forma para ver que hemos roto de esa estructura religiosa es la experiencia de intimidad con el Espíritu de Cristo. Ya no es voy a ir a la iglesia, eso es religión, sino que la iglesia es nuestra vida. ¿Me entiendes? El apóstol habló acerca de las 7 evoluciones de Adán. Dice, ¿cuáles fueron las 7 evoluciones de Adán? ¿Cuáles fueron las 4 de Eva? Como que te dijo, y hay, ¿verdad?, 3 que le faltan. Entonces, ¿cuáles eran esas? Bueno, es acompañar al primer Adán. Ella lo hubiera tenido que acompañar en sus otras evoluciones. Y mencioné varios nombres, ¿verdad? Que eran Adán, Enosh, Ish, Geber, Gulgolet y Baal. Porque Baal es una palabra que significa señor o señorío, pero nosotros lo asociamos con un diablo, ¿no? Pero Baal no es eso, incluso Señor
en uno de los libros proféticos, le dice a Israel: en aquel día ya no me llamarás más Baalí, sino mi marido, ¿verdad? Entonces, en esas 6 facetas que acabo de mencionar, hay una evolución. Enosh, Geber es un hombre valiente. Por ejemplo, en aquel versículo tan conocido que utilizan muchísimo: maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en brazo de hombre. Ahí hay que leer, en hebreo habría que leer, ahí lo que dice es: maldito el hombre Geber que confía en el hombre Adán. No dice maldito el hombre que confía en el hombre. Pero como así lo leyeron en en algunas Biblias, entonces toda la gente dice: no hay que confiar en nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre y agarra. No, ahí dice que hay una maldición para el hombre que evolucionó de ser Adán a Ish, a Enosh y a Geber, y llegó a la 4ª evolución. Geber es un hombre valiente, por eso de ahí viene la palabra Gibor, y de ahí vienen los Giborim. Es un hombre valiente, es un hombre valeroso, es un guerrero que pone su confianza no necesariamente en otro, sino que pone su confianza en su propia humanidad, que sería el Adán. Entonces, maldito porque después de haber evolucionado, los Gálatas, habiendo empezado en el espíritu, ahora van a terminar de ser perfeccionados en la carne. Entonces, a esas son las evoluciones a las que se refiere esta situación. Ahora, me quedé pensando acerca de lo que estaba platicando hermano Mario, acerca de la liberación, libre y libertad, porque y la pregunta que hicieron de las epigenética y tradiciones de los padres religiosas. Mire, hace algunos días he estado predicando bastante, muchísimo acerca de nuestra evolución. Dios solo va a transformar a los transformados. Dios no va a transformar a los que no están transformados. Entonces existen varias transformaciones. Claro, sería muy largo explicar, pero solo una cosita. Nosotros en algún momento fuimos sepulcros. Y sepulcro es el que tiene un muerto adentro. Por eso Jesús le dijo a los religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen una religión, son sepulcros. Entonces, pero después Efesios 2:2 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados. Entonces de sepulcro pasamos a cárcel. Por eso lo dice Hebreos: vosotros recordaos de los presos, como porque vosotros también estáis en el cuerpo. Como quien dice: recuérdense de los presos porque ustedes también están presos. Entonces le está hablando a mi espíritu. Entonces este cuerpo era sepulcro, y al resucitar lo que está adentro, entonces el cuerpo se convierte en cárcel. Posteriormente a eso, dice la Biblia en 2 Corintios 5, tenemos este tabernáculo, esta casa, ¿verdad? Pero sabemos que si esta se deshace, tenemos otra casa, no hecha de manos. Entonces, de sepulcro a cárcel, de cárcel a casa, de casa a templo. No todos son templo. Aunque la Biblia dice en 2 Corintios, me parece que eso, primera 3:16, dice que o ignoráis que nosotros somos templo de Dios. Sí, pero también la Biblia dice que nosotros ya estamos glorificados y no estamos glorificados. Entonces Dios nos mira como templo, pero la mayoría no son templo. ¿Por qué razón no son templo? Porque no tienen altar. Bueno, el punto no es ese. Entonces Dios al final de cuentas agarra el templo y lo rodea de un palacio, que es el cuerpo nuevo. Hay mucha tela que cortar y mucho que explicar, pero por la pregunta que hacían, cuando Jesús murió, los sepulcros se abrieron. Mateo 27 lo dice, 51 en adelante. Y los muertos resucitaron, pero no salieron de los sepulcros, sino que dice en el siguiente versículo: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. O sea que 3 días se quedaron resucitados dentro del sepulcro. Entonces hay mucha gente, cristianos, que nacieron de nuevo,
pero se quedaron en los sepulcros de las infraestructuras religiosas tradicionales de las iglesias. Entonces son nacidos de nuevos religiosos. Ahora lo que tienen que hacer es levantarse y salir de ahí. Pues que la Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Tienen que salir de ahí, tienen que salir de sepulcro, porque en los sepulcros los que habitan son los gadarenos, y ahí solo van a encontrar con demonios. Entonces no se trata solamente de que lo liberen a uno, la liberación, sino que llegar al estado conceptual también de que soy libre. Ya, de esto tengo que platicar, de que a veces uno siente un poco impotente, ¿va? Pero es como nuestras independencias. Nuestros padres lucharon un día, dice el himno nacional de Guatemala, encendidos en patrio ardimiento. Y casi todos nosotros fuimos, la independencia fue en la misma fecha. ¿Cuál es la independencia de aquí? 18 de septiembre. 18 de septiembre de 1810. 1810. 1810. Ah, interesante. No, allá en México y Centroamérica fue 1821. Pero entonces fuimos libres, entre comillas, de España. Fuimos libertados de España. ¿Pero realmente fuimos libres? No. ¿Fueron realmente libres los israelitas cuando salieron de Egipto? No, a ellos los libertaron, pero tenían mentalidad de esclavos mientras estaban en el desierto. Entonces, el Padre liberta. El Hijo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Espíritu Santo, impresionante ese versículo, y ya me callo ahorita, pero dice este versículo, nosotros lo hemos leído de la siguiente manera: donde está el Espíritu de Dios. Yo leí una versión que dice: donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad. Entonces no es lo mismo donde está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es Dios, y si es Dios es omnipresente. Dígame dónde no está el Espíritu de Dios. ¿Está en el metro? Claro que está en el metro, si es omnipresente. ¿Y hay libertad en el metro? Seguramente que no. Entonces, donde el Espíritu del Señor, donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí se mantiene la libertad de aquel que te libertó y te hizo verdaderamente libre. Si quieres mantener la libertad, llénate del Espíritu Santo. Si no te llenas, vas a volver a ser cautivo. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Hay una pregunta aquí, dice: ¿por qué Esteban y Jesús encomendaron su espíritu? ¿El espíritu tiene problemas cuando vuelve a Dios? Yo prometí que, pero ya guardaste todo. Ella también. Mire, el Señor Jesús encomendó su espíritu al Padre. Él habló al Padre y le dijo: en tus manos encomiendo tu espíritu. Esteban no. Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para empezar, debe haber una diferencia en eso. Entonces ahora nosotros debemos, el encargado de la divinidad en recibir los espíritus es el Hijo. Pero hay una relación. Nadie se puede poner ahora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie. Porque el Padre le va a decir: nadie puede llegar a mí si no es a través de mi Hijo. Habla con el Hijo. No, pero el Padre, no, habla con el Hijo. Pero para hablar con el Hijo, primero lo tiene que aceptar como Salvador. Tiene que tener esa relación. Entonces, ¿pero por qué? La pregunta es ¿por qué? La respuesta es: porque después de la muerte todavía hay pastoreo. Dice la Biblia en uno de los Salmos: tú me pastorearás más allá de la muerte. ¿Por qué razón? Porque se necesita guianza. ¿Por qué razón llegaron los ángeles a traer a Lázaro cuando se murió? ¿Y por qué no se fueron a traer al rico? Porque hay unas confusiones bien terribles después de la muerte, y se enfrenta uno a potestades bien serias. Hace unos días el hermano de Germán Ponce, de Germancito le digo yo cariñosamente,
que se llama Luis Ponce, tenía tapado el corazón en sus arterias, estaba funcionando, creo que el 20% de su corazón estaba funcionando, porque tenía lleno de grasa en las arterias. Entonces le tuvieron que hacer 4 bypasses, se llama, ¿verdad? Le tuvieron que hacer 4 en las arterias coronarias. Y entonces él, cuando regresó de la anestesia, me empezó a contar que se enfrentó a unos personajes que eran definitivamente enviados de la muerte y que se lo querían llevar. Y él dice que él ya se lo estaban llevando, pero eso no nos tienen que llevar a nosotros, porque el Señor ya venció la muerte, de tal manera que si nosotros muriéramos, la muerte no tiene derecho sobre nosotros. No tienen la muerte no tiene la potestad de llegar. Bueno, venite conmigo. Nada que venite conmigo. Yo el cuerpo dejó de existir, pero yo no tienes derecho sobre mí, porque Cristo venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ok, la muerte ya no tiene poder sobre ti, aunque te mueras. Entonces dice que él empezó a hablar con ese personaje y se le venían versículos. Me dice, mira, apóstol, me dice, a mí se me vinieron versículos que yo los leí alguna vez en la vida, pero que ni siquiera sabía dónde estaban ni me recordaban textualmente, pero en ese ratito, qué lindo, ¿verdad? En ese ratito me salían los versículos y yo le decía, no voy a esa recámara por esto y esto que dice la Biblia. Y como intentó como 3 veces y lo dejó. Entonces es necesario que después de cuando nosotros estamos en esa transición de este cuerpo a ser palacio, nos guíen. Todavía se necesita orientación, todavía se necesita que nos enseñen. No va a creer usted que se murió y va, ya, ahora ya hace todo. No, si a Juan se lo llevaron al cielo y confundió 2 veces a un ángel para adorarlo. El mejor de los discípulos de la tierra se quería convertir en idólatra allá en el cielo. ¿En dónde? ¿Cómo habríamos ido a parar nosotros, hermano? Si el mejor, mira lo que le pasó, va y se puso a llorar. Imagínense usted, se pone a llorar Juan en el cielo, porque no había uno digno de desatar los sellos. Y le dijeron, ¿por qué lloras? Aquí está uno que es digno. Y todos ustedes saben quién es el digno. Amén. Y Juan no lo sabía. Pero Juan es mejor que nosotros. O sea, mire, hermano, nosotros de veras deberíamos decirle, Señor, ayúdame aquí y allá sígueme pastoreando, porque por eso yo no creo en los cristianos que no, yo solito, Dios y yo mayoría absoluta, necesito ni apóstol, ni pastor, ni nada, solo Él y yo en mi casa con mis rodillas y mi Biblia. Ay, Dios nos da en el lío en el que se está metiendo, hermano. Bueno, qué importante dentro de, no sabía eso de Huichito, ¿verdad? O sea, sí sabía lo de los bypass, pero lo de la experiencia. Okay. Porque qué importante tener, y esto también va en la línea del inconsciente, tener Biblia, tener palabra. Amén. Amén. Tener palabra, porque ¿qué pasa si viene esa situación y no tengo palabra? No he leído. Hay gente que me dice, no, yo no leo la Biblia, pero me gusta escucharla. Pero tiene que haber enseñanza. Por eso, valga, hermano, la rebusnancia, si quiere decirlo así, la importancia de tener un discipulado. O sea, es vital, hermano, es vital la palabra. Uno puede ser oyente, creyente y discípulo, ¿verdad? Y como mi pastor me ha enseñado, ¿verdad? Oyente, creyente, discípulo, ¿verdad? Siervo, amigo, y terminamos siendo hijos, ¿verdad? Para llegar a ser llamados hijos. Somos hijos, pero vamos a ser llamados. Eso yo lo prediqué, así que no compre el DVD. Entonces, hermanos, sí, porque me demoré varios días de predicarlo. Entonces creo, hermano, que es importante que nosotros aprendamos. Usted vino aquí, este salón está casi repleto ya,
Y creo que es de suma importancia. Todos los que vinieron de afuera, los que han venido a oír, no se quede solo con el oír, evolucione, vaya, siga subiendo, y que la palabra vaya creciendo con usted. Usted va a ir creciendo conforme iba creciendo. Samuel crecía y sus vestiduras iban creciendo. Entonces usted tiene que saber, hermano, que no se puede quedar simplemente con lo que oyó. Hay mucha gente que hoy día recibe la palabra por internet, y que escuché esto por internet y recibí esto. Necesita ser, como dice mi pastor, pastoreado, guiado, enseñado. Aquí surge con respecto al Padre, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo. Hay muchos que nos critican, ¿verdad? Porque muchos dicen: usted es mi Padre espiritual, y te dicen, sacan Biblia, ¿verdad? Ahí sí que sacan Biblia. No llaméis Padre a nadie. Pero ahí no está hablando, porque si no, tampoco le tendríamos que decir papá a nuestro papá. Pablo habla diciendo hijitos, y ¿qué va a decirle hijitos? ¿A quién? No, y cuando se defiende, si no es padre. En el Sanedrín le dicen padres. Exacto. Entonces ahí lo que está hablando es lo que dice ahí: a nadie llaméis Padre nuestro, ¿verdad? Cuando sí, y porque él decía mi Padre, él nunca dijo nuestro Padre, sino que decía mi Padre. Entonces el Padre nuestro tiene que ver con el Padre, el Altísimo, ¿verdad? Aquel que es el Padre de todos. Y ahí también en el mismo verso dice: luego no llaméis a nadie maestro. Entonces tampoco tendríamos que llamarle maestro a nadie. ¿Entiendes? Entonces es algo que nosotros debemos de manejar. Cuando habla del Padre, está refiriéndose a otro nivel de Padre. Y hay Padre del alma, pues ya lo sabe, ¿verdad? Padre del espíritu y Padre de la carne también. Yo quisiera, perdón, ya que abordaste ese tema y que todavía no tenemos hambre, no sé qué significa esa risa, o sea, pero ahorita los vamos a dejar que se vayan. Pero miren, pues, la palabra así impresionantemente misteriosa, aparte de todo lo que oímos hoy en la mañana con el tema del apóstol Mario, fue epigenética. Me preguntó también un hermano hace unos días: ¿has oído de la exopolítica? Chica, dije yo, ¿y eso se le echa sal o qué, para comérselo o qué? Y ya me fui a averiguar qué quería decir exopolítica, que qué feo quedar de ignorante, ¿va? Pero le tuve que decir que no sabía. Ya cuando vi sí sabía, pero la palabra no la sabía. Epigenética tampoco sabía, pero cuando ya veo el contenido y la esencia, digo, eso sí lo sabía. Pero entonces me puse a ver: epigenética es una palabra compuesta por dos, epi y genética. Pero epi es una palabra griega que quiere decir más allá de o sobre. Entonces, más allá de la genética. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando se habla de padres espirituales del alma, en el versículo ese que agarran todos para decir que no hay padres, para atacar esta realidad, dice: a nadie llaméis padre sobre la tierra. Pero la palabra que se utiliza ahí es: a nadie llaméis vuestro padre epigio. Gio es tierra. ¿Ha visto usted Nat Geo? El canal Nat Geo, ese es tierra y lo natural de la tierra. Entonces, a nadie llamé padre epigio. Ok, pongamos que esta es la tierra. Esta es la tierra. Entonces aquí está en la tierra, y este está en la tierra. Pero epigio es más allá de la tierra. ¿Dónde? En los espacios celestiales. Entonces lo que está diciendo el Señor es: a nadie llaméis vuestro Padre aquí en los espacios celestiales, porque solo hay uno, y dice: es vuestro Padre
celestial. Pero aquí en la tierra tenés a tu papá, para empezar, biológico, y tenés a tu papá espiritual. Y si no fuera así, Pablo, cuando se está defendiendo en el Sanedrín, le dice a todos: padres y ancianos, oídme. Y se empieza a defender. Él llamaba padre. Entonces la gente no escudriña, cabal, así como tú estabas explicando, no escudriña, solo se dejan ir. Pero dice la Biblia, fíjese, y con esta me despido. Pero mire lo que dice la Biblia, porque lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Dice en el libro de los Hechos: como los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñaban día con día las escrituras para corroborar lo que Pablo decía. Entonces no se quedaban los bereanos, los de Tesalónica solo decían amén, gloria a Dios, qué lindo, aleluya, y salían repitiéndolo. Y entonces terminaban diciendo: Pablo dice, Pablo dice, Pablo dice, pero no escudriñaron. Nosotros debemos escudriñar para decir: la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y de veras, ya ahorita devuelvo el micrófono, hasta me siento mal, pero ni modo, ¿qué me importa? Muchos de los de mi generación, de donde yo crecí, acostumbran a decir: el apóstol Ríos dijo, el apóstol Ríos dijo, el apóstol Ríos dijo. Pero a mí el apóstol Ríos me enseñó que no es lo mismo decir fulano dice que la Biblia dice. Entonces, con todo respeto, honrando a mi padre espiritual, no es tan importante qué fue lo que dijo el apóstol Ríos como lo que la Biblia dice. Pero ¿por qué se circunscriben a decir el apóstol Ríos dijo? Porque ya no siguieron escudriñando lo que la Biblia dice. Entonces se quedaron con lo que el apóstol Ríos dijo. Y yo le digo a la gente que ministro: por favor, no vayan a terminar ustedes diciendo el apóstol Sergio dice, el apóstol Sergio dice, porque ¿quién es el apóstol Sergio? Claro, Dios me puso en una posición que se lo agradezco, pero lo importante es la Biblia. Lo que tiene que decir la gente es: la Biblia dice, la Biblia dice y la Biblia dice. Escrito está y escrito está. Pero para eso uno oye una predicación, y entonces habría que ver, ¿verdad?, con un buen espíritu. Vamos a ver eso que dijo el hermano Mario, ¿dónde está en la Biblia? Perfecto. Por eso es que la Biblia dice: vosotros fuiste rescatados de la vana manera de vivir que heredaste vuestros padres. Entonces sí está la epigenética en la Biblia, ahí está. Y Dios me rescató. Oh, qué lindo. Pero te vas a escudriñarla. No te queda solamente, y en el caso de los pastores, no se trata de darle un copy-paste para ir a predicar algo que no se nos hizo rema. Le doy control copy, control paste, control copy, control V, control C, control V, control V, y ya tengo mi mensaje del domingo, y ahí está la gente, y no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Porque no se nos hizo rema, ni lo escudriñamos. Pero yo, la epigelatina, en vez de decir, pero por ejemplo, yo hablé, esto tal vez no lo sabe Mario, y tal vez con su esposa un día, tal vez sí lo sabe. Y entonces ella me dijo: yo miro a mi esposo, no alegando, ni a mí ni a él, yo miro a mi esposo horas estudiando. Entonces dije: entonces aquel sí ha de estudiar, porque ya para que lo diga la mujer de uno, hermano, ya es que cabal. Entonces dije yo: ¿qué dirá mi esposa de mí? Y gracias a Dios que dice lo mismo, Entonces imagínese usted, y que no tome café, dijo también, pero es mentira. Pero entonces digo yo, el resultado de el mensaje de uno son no solamente horas de estudio, sino que de vivencia y de años de vivencia. Entonces no solo de darle copy-paste, es de agarrar un rema y decir: esto lo voy a investigar.
y va a ir y lo va a investigar y se le va a hacer rema, y entonces hasta va a terminar diciendo: el Señor me dijo. Y a otros le van a decir: eso no le dijo el Señor a usted, si yo se lo di al hermano fulano, mengano, perencejo. Sí, él, ahí fue donde yo agarré la punta del lazo, pero yo agarré todo el lazo y seguí estudiando, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a orar por los alimentos. ¿Qué les parece este rema? Amén. Ahí sí, denle palmas al Señor, ¿verdad? Padre, gracias por nuestra comunión en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, gracias por todas estas enseñanzas que nos elevan a otra dimensión, que nos recuerdan cosas tan lindas, que en donde hay tesoros viejos y nuevos que alimentan, pasas y manzanas que nos sustentan y nos reaniman en el nombre de Jesús. Señor, ahora nuestro cuerpo físico también necesitamos reabastecerlo, así que bendecimos los alimentos que vamos a participar en el nombre de Jesús. Permite que tengamos esa comunión preciosa y que sigamos gozándonos en todo lo que resta de este retiro tan lindo llamado Santiago en Llamas. Aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Bendición estar acá. Sí, gracias.